Ok, entonces aquí habíamos quedado. Entonces les decía de que las funciones, acá en el contexto de la programación orientada a objetos, se les conoce como métodos. Ya, entonces para que ya estén claros de que a partir de la otra asignatura, que es programación uno, van a hablar de métodos, no de funciones. Igual a como cualquier otra función, estos métodos pueden permitir que les metamos parámetros de entrada y ellos también pueden devolver un valor, ya igual que cualquier otra función. Entonces, voy a minimizar acá. Según esta clase, que si ustedes se fijan, es simplemente, por decirlo así, un croquis de un Pokémon, podemos crear los objetos, ¿ya? Cuando nosotros creamos los objetos, es cuando nosotros especificamos los valores que van a tener las propiedades o los atributos del objeto, ¿ya? Porque en la clase nosotros especificamos únicamente las características, ¿ya? Un nombre, perdón, especificamos el nombre, que va a haber un nivel de armadura, que va a haber puntos de golpe, pero no decimos qué nombre, no decimos qué nivel de armadura y no decimos qué puntos de golpe. Eso ya lo especificamos cuando creamos los objetos a partir de la clase. Entonces, cuando creamos un objeto Pokémon, entonces aquí donde nosotros decimos cómo se va a llamar, su nivel de armadura y los puntos. Hasta en este momento es que nosotros llenamos estos datos. Claro, ustedes me pueden decir, profesor, ¿y esos datos no se pueden inicializar en la clase? Sí, yo ya puedo desde la clase decir que de forma predeterminada yo puedo asignar esos valores, por lo menos de armadura y de puntos. Tal vez nombre se me ocurre a mí dejarlo sin inicializar perfectamente, o los inicializo todos, ¿ya? Pero igual, eso lo hacemos en los objetos, cuando nosotros le damos ya la instanciación de la clase. Entonces aquí está otro objeto a partir de esta clase, aquí está otro objeto a partir de esta otra clase, ¿ya? Lo diferente de estos objetos son los valores que tienen sus atributos, ¿ya? Los atributos son los mismos de la clase como tal, ¿ya? Entonces nosotros podemos crear todos los objetos que queramos, ¿ya? Nosotros vemos la programación orientada a objetos en un montón de cosas. Desde que nosotros decimos, voy a copiar y pegar algo en un programa, esa copia y ese proceso de copiar y pegar, estás utilizando clases, ¿ya? Entonces estás haciendo una instanciación de algo que ya está, solo que estás copiando un objeto de otro objeto, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos crear un montón de copias o mejor dicho, un montón de instanciaciones o un montón de objetos de esta clase, ¿ya? Y cada uno va a tener sus propios valores de los atributos. ¿Cuál es el chiste de esto del uso de clase? Que podés reutilizarla. Por eso aquí les puse, podemos empaquetarla en bibliotecas o frameworks, ¿ya? Para reutilizarlas. De hecho, aquí les puse en la siguiente lámina, profesor, y los constructores y destructores, ¿qué son? ¿Cómo se aplica? Aquí ustedes ya están, Michelle, adelante. Yo no sé ustedes si quieren, entonces entramos a C++. Porque aquí en lo que estoy hablando, no estoy hablando de constructores y destructores. Los constructores son la forma en cómo nosotros mandamos a crear un objeto, ¿ya? Y cuando lo mandamos a inicializar, eso es un constructor. Y los destructores, no en todos los lenguajes de programación se implementan. Por ejemplo, en el caso de C++, sí. ¿Qué es un destructor? Manda a limpiar de la memoria todo lo que ocupó una clase. Perdón, todo lo que ocupó un objeto cuando lo creaste. ¿Ya?
Pero ¿qué pasa? En Java no hay destructores, porque Java, por ejemplo, utiliza algo que se llama por decirlo así, un ejemplo de analogía es un camión de basura. En Java, de forma dinámica, cuando se termina el programa, se supone que se limpia de memoria lo que ocupó el programa en cuanto a objetos. En el caso de C++, sí hay que utilizar los destructores. ¿Qué pasa? Esos constructores, hay constructores por defecto. Esos destructores y constructores ya están hechos por el mismo compilador o por el mismo lenguaje. ¿Qué es lo que uno hace? Uno decide si quiere cambiarle el comportamiento de los constructores y destructores predeterminados. ¿Ya? Entonces ahí es donde a ustedes se les va a pedir, creen un constructor que especifique que le vas a meter de 3, 4 parámetros de entrada, solo uno. ¿Qué vas a hacer con los otros? Que ya tenga inicializado uno o dos. ¿Qué vas a hacer con el resto? ¿Qué vas a hacer cuando alguien crea un objeto sin especificar ningún parámetro de entrada? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que crear nuestros propios constructores. El destructor es uno por cada clase. ¿Ya? El destructor ya se sabe que lo que hace es limpiar de memoria todo lo que ocupó el programa en la creación de los objetos. ¿Ya? Nada más. Pero eso lo vemos en la implementación ya de la orientación a objetos. ¿Ya? Eso de constructores y destructores. Entonces les decía que acá les puse como ejemplo parte de la documentación del JDK. Ustedes van a tener que instalar en su computadora en el otro cuatrimestre el JDK, que es el Java Developer Kit. Este es por decirlo así, son todos los archivos que necesitan ustedes para compilar programas de Java en su máquina. ¿Ya? Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita acá entrar al Command Prompt y poner Java C, que es el Java Compiler. Se me ocurre a mí. Entonces, si a mí me aparece esto, es porque yo ya tengo instalado el JDK en mi máquina. Esto que ustedes ven acá. Si ustedes ejecutan el Java C, posiblemente les diga de que no lo encuentran. ¿Qué es eso? ¿Ya? Si es que ustedes nunca han trabajado con el JDK. Si ya lo han instalado en su máquina, entonces les debería de aparecer esto. Eso sí, no confundan JDK con JRE, el Java Runtime Environment. El JRE se instala cuando nosotros, de hecho, yo creo que Windows ya me lo pone. Windows 10 creo que ya me lo pone. El JRE es para que nosotros podamos en nuestra máquina ejecutar aplicaciones que fueron hechas en Java. ¿Ya? Por ejemplo, yo descargo un programa de internet, ese programa está hecho en Java y lo quiero ejecutar en mi máquina. Yo necesito el JRE para poderlo ejecutar. Solo que eso no me lo dice el programa que acabo de descargar. ¿Ya? Eso ya debería estar instalado en mi máquina. Por eso les digo, Windows yo creo que ya lo trae instalado el JRE. De hecho, si yo me voy acá a C, a Program Files, Java, aquí está el JRE, ¿vean? Y tengo dos versiones instaladas. Me imagino que una es la que se me instaló con el Windows y la otra fue la que instalé junto con el JDK, ¿vean? Si ustedes se fijan, la versión del JDK y el JRE es la misma, la 1.8 con la actualización 251. Y está este otro JRE. Entonces, el JRE es para que yo pueda ejecutar aplicaciones que ya están empaquetadas y todo, y yo las vaya a utilizar en mi máquina. Pero si yo estoy desarrollando aplicaciones, yo necesito el JDK. Esto sí no viene preinstalado. Esto hay que instalarlo manualmente. Entonces, el JDK ya trae aquí todo lo que yo necesito para compilar, empaquetar, correr programas en Java. ¿Ya? Entonces, ¿a qué viene esto? Aquí yo les puse el grupo de bibliotecas
principales del JDK. Entonces aquí tienen algunas, el Java Language, por ejemplo. Y hay otro montón. Aquí les puse yo la URL para que accedan y revisen, y cuando trabajen en Java van a tener que utilizar esta URL. Aunque hay otras, ya hay otras páginas donde también hay repositorios de información sobre las clases que se utilizan en Java para diferentes cosas, ¿ya? Está la de Python también. Python utiliza también clases. Nosotros lo que hacemos es reutilizar lo que ya está creado, ¿ya? Y aquí le puse la URL de la biblioteca de Python 3, que es la última versión que existe ahorita de Python. Aquí tiene también la URL para la biblioteca de Swift, que es para aquellos que quieren desarrollar aplicaciones para iOS. Swift no tiene mucho mercado, por decirlo así, aquí en Nicaragua. Aquí en Nicaragua es raro el uso de iPhones o el uso de iPads. Es raro también de que a vos te pongan a hacer una aplicación que corra necesariamente o específicamente en esos dispositivos, ¿ya? Si ustedes quieren aprender a desarrollar aplicaciones para los dispositivos de Apple, perfecto. Es un mercado que acá, por ejemplo, no es tan cotizado. Sí, obviamente hay empresas que por el tipo de negocio, ellos sí les conviene que sus aplicaciones corran tanto en Android como en iOS, por ejemplo. Entonces ahí ustedes aprovecharían aprender Swift. Pero aparte de Swift, también está Objective-C. Ya, Objective-C. Objective-C es otro lenguaje de programación. De hecho, es el que, para mí, el que se ocupa para crear aplicaciones para Apple, ¿ven? Más que Swift. Swift y Objective-C son dos lenguajes para crear aplicaciones en plataforma iOS. ¿Ya? Dice, ¿qué lenguaje sería profundizar para programar? ¿Java o C#? En Nicaragua, cualquiera de los dos. Si querés ser versátil, o sea, querés hacerle swing a, lo que se ocupa aquí, aprender de los dos, tanto de Java como C#. Pero igual, si dominas uno, el otro solo es fijarte cuál es su sintaxis para hacer lo mismo que puedes hacer en el otro. Ya. De hecho, ustedes cuando ya pasen los lenguajes de programación, las asignaturas de programación, aprender otro lenguaje a ustedes les va a salir más fácil, porque ya solo es decir, uy, esto en tal lo hacía de esta manera, ahora se hace así. Allá para declarar una función era así, ahora aquí se hace de esta forma. Allá para las variables es así, aquí es de esta forma. ¿Ya me entienden? Entonces, o C# o Java. No sé si ustedes revisaron la encuesta que les puse de Stack Overflow de este año, que se le hizo a 65,000 desarrolladores. Y cuando hablo de desarrolladores aquí, ellos no se refieren a solo aquellos que programan, sino que todos aquellos profesionales que están en la rama de tecnología, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver de cuáles son los lenguajes, por ejemplo, en este caso, los lenguajes de programación más usados, o los lenguajes, perdón, tanto de programación como de scripts y de marcado. Si ustedes se fijan, JavaScript, ustedes me van a decir, entonces, ¿que aprendemos JavaScript? Sí, de hecho, en aplicaciones gráficas y multimedia, ustedes tienen que aprender JavaScript, ¿ya? Porque ahí se utiliza, ahí lo que se trabajan son aplicaciones web, pero del lado del frontend. Entonces, una de las tecnologías frontend son HTML, CSS y JavaScript, ¿ya? Ahora, ¿por qué es que es uno de los lenguajes más utilizados? Porque casi todo ahora
se está haciendo utilizando frameworks o bibliotecas, como por ejemplo React, ¿ya? React es una biblioteca de JavaScript, ¿vean? Otra cosa que se está ocupando, pero que algunos ya consideran obsoleto, es Angular. Es JavaScript también. Este JS es JavaScript, ¿ya? Otra tecnología que también se utiliza para las aplicaciones, jQuery. Esto es JavaScript también, ¿ya? Entonces, por eso es que ustedes ven acá en esta encuesta de que JavaScript está como primer lugar, y es por eso. Las aplicaciones de ahora son principalmente o web o móvil, pero ahora móvil lo puedes hacer utilizando tecnología web, ¿ya? Entonces por eso es que ustedes ven acá JavaScript. Luego ponen HTML y CSS. Si ustedes se fijan, estos son los tres que les mencioné en cuanto a diseño o desarrollo front-end, HTML, CSS y JavaScript. Luego está SQL, que es un lenguaje para bases de datos, para hacer consulta a bases de datos, crear bases de datos, relacionar bases de datos y hacer otro montón de cosas con bases de datos relacionales. Luego está Python, ¿vean? Otro de los lenguajes que más se utiliza. Pero Python habría que ver aquí para qué es que lo utilizan, ¿ya? Porque es cierto, Python lo podemos utilizar para trabajar web utilizando Django, por ejemplo, que es otro framework, solo que basado en Django, perdón, basado en Python, no en JavaScript. Ya, y este señor está ocupando bastante mercado, ¿ya? Para el desarrollo de aplicaciones. Pero también Python se utiliza en la ciencia de datos o data science. ¿Ya? Ciencia de datos, bastante se utiliza Python porque Python cuenta con un montón de bibliotecas que se utilizan para el manejo de datos. ¿Ya? De hecho, Python tiene tipos de datos o estructuras de datos que facilitan el manejo de grandes cantidades de datos. ¿Ya? Otro lenguaje que también se utiliza para esto es el lenguaje R. R también es un lenguaje de programación y se utiliza para aplicaciones de computación estadística, ¿ya? O data science también, ¿ya? Entonces, es otro lenguaje así como Python, solo que Python es más popular, ¿ya? Luego está Java, ¿ven? Y abajito está C#, ¿ya? Entonces, por eso les digo, si aprenden uno, no van a tener problemas con el otro. Si aprenden Java, no van a tener problemas con C#. Entre ellos dos, si ustedes se fijan, aquí dice Bash, Shell y PowerShell. Esto es lo que vimos el último día que estuvimos aquí en el laboratorio. Ya, yo les decía que podés hacer tus propios programitas utilizando la misma línea de comando. Solo que los comandos los pones en un archivo, lo exportas como un archivo ejecutable en alguna plataforma que puede ser Windows, puede ser Linux, puede ser iOS y ya es un programita. Ya, y ustedes se fijan, también se utiliza bastante eso. Profesor, ¿y dónde ocupamos eso bastante? En aplicaciones de redes. ¿Ya? Ahora lo que se está buscando es cómo automatizar algunas funciones de la administración de redes. Entonces, muchas de ellas se utilizan o se implementan a nivel de script en Shell, en el caso de Linux. Bash y Shell, esto es Linux. O iOS también, porque iOS está basado en Linux o Unix. Y PowerShell, que es Windows. ¿Ya? Más abajito tenemos PHP. PHP estuvo en un gran auge hace 20 años, por ejemplo, 15 años todavía. Ya, PHP antes estaba aquí donde estaba ahora JavaScript. Es un lenguaje para aplicaciones web, ¿ya? PHP. Y ahora con PHP se utiliza, por ejemplo, Laravel, que es un framework, ¿vean? Para aplicaciones web. Se utiliza, ¿qué más?
No me acuerdo de otro. Ah, Symfony. Symfony es otro. Symfony. Es otro framework que también utiliza PHP, ¿ven? Ya, pero PHP ya está bajando su nivel de popularidad porque casi todo ahora está siendo utilizado por JavaScript. Más abajito está TypeScript, que es una versión de JavaScript, que es la que utiliza React, por ejemplo, Angular. Vean, más abajo está C++ y C, todavía. ¿Ya? Así que no se aflijan, que con que ustedes sepan C y C++, si ustedes se fijan, viene siendo la base de todo esto que está aquí arriba. ¿Ya? Así que si dominan esto, lo de arriba no les va a costar tanto. Y más abajo hay otros, pues, que Go, que es nuevo, Kotlin. Kotlin se supone, para que si quieren lean, Kotlin se supone que va a reemplazar Java. ¿Ya? En algún momento, de hecho, dicen que Google ya no está desarrollando sus aplicaciones con Java, las aplicaciones para Android, sino que crearon su propio lenguaje de programación y se llama Kotlin. Entonces, imagínense, con solo eso, ya este señor va a ir perdiendo popularidad. ¿Ya? Ruby es un lenguaje que también se utiliza para aplicaciones web. VBA, eso ya no lo ocupamos, es Visual Studio Assembly. Ahí está Swift, el que les mencionaba, vean, que es para iOS. Ahí está R, que también les mencionaba. Ahí está Objective-C, que es para las aplicaciones también de Apple. ¿Ya? Aquí están los de los frameworks. Yo se los puse para que lo vean, ¿ven? Aquí está jQuery, React, Angular. Son los que les mencionaba por acá. Son los que más se utilizan, ¿ven? Frameworks. Está Django, Laravel, Symfony. ¿Ya? Tienen bastante que aprender, muchachos. Entonces, todo eso utiliza clases, ¿ya? Ya hay clases creadas y listas para utilizar, esta que les mencionaba acá, pero es cierto, ya están hechas, no tenemos por qué volverlas a hacer. Si ya están hechas, reutilicémoslas mejor o apliquémoslas. Pero en algunos casos, estas clases posiblemente no resuelvan nuestros problemas. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos crear nuestras propias clases, ¿ya? Dependiendo del tipo de aplicación que nosotros vayamos a desarrollar. Luego aquí en la extracción les decía yo al inicio de que consiste en agarrar un problema y únicamente interesarnos o tomar en cuenta en aquellos elementos que tienen que ver con el problema, ¿ya? No hacerlo más complicado de lo que ya es. ¿Ya? Y aquí cuando estamos hablando, les pongo el ejemplo de un gato. Cuando yo les digo gato, ya en su mente se imagina un animalito de esto. Y solo dije gato. No especifiqué ni el color, la raza, ni la edad, ni el tamaño, ni nada de eso. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la parte de la abstracción. Es algo general. Por eso se le llama abstracción. ¿Ya? Y acá, cuando nosotros abstraemos, omitimos los detalles irrelevantes. Y no sé si se fijaron en estos GIFs que les puse a la par, que no tienen nada que ver con abstracción. ¿Por qué? Porque aquí, cuando nosotros como seres humanos vemos esto, vemos motos. Aquí el Terminator lo que hace es, aparte de ver la moto, es ver el detalle, ¿ya? De esa moto. Lo mismo del vehículo, lo mismo de la persona, lo que lleva puesto la persona. Entonces, nosotros como humanos no trabajamos así, ¿ya? Nosotros como humanos nos basamos en conceptos abstractos. Vemos una moto, es una moto, ahí murió. Vemos un vehículo, una persona, que a simple vista vemos que es una mujer, aquí vemos que es un hombre, pero hasta ahí nomás no vemos tantos detalles como se muestra aquí en la visión del Terminator, ¿ya? Nuestro cerebro trabaja utilizando conceptos abstractos, ¿ya? Es porque así es como estamos diseñados nosotros.
Hay personas que no son tan abstractas, hay personas que sí piensan en los detalles. Un ejemplo de esas personas son aquellos que consideran autistas, por ejemplo. Las personas creen que los autistas son personas con cierto problema psicológico, pero en realidad no. Los autistas ven mayor nivel de detalle que las personas normales, ya que no somos autistas, ya. Pero ahí es donde entra la polémica de cómo tratar a un niño autista, por ejemplo, cuando se le detecta de que es un niño que mira mucho detalle o que reconoce patrones que nosotros no vemos normalmente. ¿Ya? Entonces, esto, por decirlo así, no es algo como que todo mundo ve las cosas así, hay otros que no ven las cosas con más detalle. ¿Ya? Entonces, acá, en una clase, nosotros especificamos solo aquellas cualidades o propiedades que nos interesan. Porque un Pokémon puede tener una edad, puede tener un peso y una estatura, pero a mí no me interesa en la aplicación que yo voy a desarrollar, a mí no me interesa manejar esto. ¿Por qué lo voy a agregar aquí? Para decir de que mi clase es mejor que porque estoy tomando en cuenta más cosas. No, las clases tienen que ser simples, tienen que ser generales, ya, tienen que ser abstractas, solo lo que a mí me interesa. Por eso aquí les puse, descargamos lo que no es importante, ¿ya? Encapsulación y ocultamiento de datos son dos conceptos que van de la mano. La encapsulación lo vemos, por ejemplo, aquí visualmente como una cápsula de medicina. Ya se supone que la cápsula lo que hace es mantener ahí adentro y protegido su contenido. Lo mismo pasa con las clases. ¿Ya? A nosotros aquí un teléfono está conformado de varios componentes internos, pero a nosotros no nos interesa cómo funciona la cámara, por ejemplo, cómo funciona el touch, no nos interesa cómo funcionan los sensores, por ejemplo, no me interesa. A mí lo que me interesa es cómo trabajo yo el teléfono, ya utilizando el touch. No me interesa cómo funciona el touch, solo me interesa la interfaz que me muestra el teléfono para yo interactuar con el touch. ¿Ya? Entonces, eso nos referimos con la parte de la encapsulación y el ocultamiento. Aquí a mí no me interesa saber cómo funcionan las piezas internas, ¿ya? A cómo en la programación orientada a objetos, al que va a implementar los objetos de una clase, no le interesa a ese objeto cómo funciona la clase, ¿ya? Solo le interesa qué hacer con ese objeto, pero no de qué está construido o compuesto. Entonces lo mismo pasa acá. Nosotros no nos interesa, por ejemplo, exponer las características de nuestro Pokémon o, o de la clase Pokémon que estamos diseñando. Entonces ahí es donde entra lo que les explicaba también al inicio, de que yo puedo decir qué propiedades y qué métodos van a ser privados y qué propiedades y qué métodos van a ser públicos. Aunque hay otro tipo de modificador de acceso, que es el protegido. ¿Ya? El protegido es como el privado, ¿ya? Después vamos a hablar de eso. Entonces lo que hay que hacer es como evitar exponer el funcionamiento interno de los objetos para que el entorno que vaya a tener interacción con él no afecte nuestro sistema como tal. Se restringe a los clientes de la aplicación, obviamente, modificar los objetos intencional o accidentalmente. ¿Ya? Si yo definí una clase y dije de que yo no quiero que la variable de edad la tenga acceso todo mundo, lo que yo hago mejor es crear un método que lo que haga es mostrar la edad, mostrarla, ¿ya? Un método que solamente me diga mi edad es tanto, pero no estoy dejando de que el objeto acceda a la variable edad directamente, ¿ya? Entonces, el chiste del encapsulamiento y el ocultamiento de datos es proteger la estructura interna de las clases, por ejemplo. Y aquí pues hay más ejemplos de esto. Por ejemplo, si cambiamos la batería por otra, el teléfono sigue siendo el teléfono, ¿ya? Yo siempre voy a seguir interactuando únicamente con el touch. No me interesa si la batería se la cambió o no, si la cámara se la cambió o no.
el funcionamiento o la interfaz que yo voy a ver para interactuar con el teléfono va a ser siempre la misma, la pantalla touch. Y les puse este GIF para mostrarles la idea esta de que las clases no son tan diferentes a eso del celular, ¿ya? Nosotros tenemos que crear nuestras clases, pero únicamente dejar que los objetos tengan acceso a lo que a nosotros nos interesa que tengan acceso. ¿Por qué? Porque un objeto podría afectarme la clase y si me afecta la clase me va a afectar el resto de objetos que están instanciados de esa clase. Ya, entonces no es algo que nos convenga. Hay que evitarlo. Entonces aquí es más de lo mismo. Al momento de diseñar nuestra clase, expongamos solo los detalles necesarios, nada más. Esencial, mantener dependencia dentro de los objetos. Aquí donde les decía, un sistema bien acoplado con la mayoría de objetos dependiendo entre sí, que esto no es bueno, es señal obvia de un mal diseño. Los objetos deberían de ser independientes entre sí. ¿Ya? La utilización de un objeto o la implementación de un objeto no debería de afectar a otro objeto. Si lo afecta, está mal diseñada la clase. Por eso aquí les puse cualquier modificación que se le vaya a hacer al sistema, por más pequeña que sea, si esto está mal diseñado, tenés que ir a cambiar en otros lugares para que funcione bien nuevamente el sistema después de esa modificación que le iba a hacer. Y aquí tenemos la herencia. Cuando ustedes escuchen o vean la palabra herencia, es reutilización de código. ¿Ya? Es cuando yo quiero ahora crear una subclase de una clase. ¿Ya? Se supone que la clase tiene ya sus propiedades y sus métodos, pero yo quiero crear una subclase que herede lo que tiene la clase principal, pero que también tenga sus propias propiedades y sus propios métodos. ¿Ya? A eso se refiere la herencia. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro Pokémon ya general con estas propiedades y estas acciones o comportamientos. Y a partir de ella nosotros podemos crear estos objetos que ya habíamos visto. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos crear Pokémones con otras características? Otras características, ¿ya? Por ejemplo, un Pokémon eléctrico, un Pokémon de agua y un Pokémon volador. ¿Qué pasa? Estos tres pueden ser iguales que estos tres si siguen manteniendo las mismas propiedades, vean, y los mismos métodos. Ahorita, aquí a este punto, estos tres también tienen nombre, armadura, punto, atacar y defender, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si eléctrico yo quisiera que tuviese una característica o un método específico de él? Lo mismo de agua, lo mismo volador. Entonces, ahí yo podría agarrar las propiedades de mi Pokémon general, aplicárselas a estos objetos, pero agregarle a estos objetos que en este caso sería agarrar esta clase y crear otras clases, imagínense, con los mismos atributos de esta y únicamente agregarle también los atributos específicos de estas nuevas clases o estos nuevos objetos en este caso. Ustedes me pueden decir, profesor, pero ahí estamos entonces repitiendo código, porque si la clase principal ya tiene esto y voy a crear otra clase que se llama eléctrico, que tenga esto, que tenga esto y tenga esto, que ya lo tiene la principal, estoy repitiendo código, correcto. Ahí es donde nosotros utilizamos herencia, ¿ya? Porque con herencia nosotros solamente decimos qué tipo de herencia es la que estamos implementando de la subclase a la clase. Ahora, otros me pueden decir, profesor, ¿y si mejora el Pokémon original, le agregamos las tres funciones nuevas que queremos implementar? Sí, se podría hacer. ¿Cuál es el problema? Que ya estamos perdiendo de vista lo que les había dicho al inicio. Las clases deberían de ser simples, abstractas, solamente lo que nos interesa. Aquí lo que estás haciendo es más bien dejando de que cualquier objeto instanciado de esta clase también puedas tener la propiedad o el método carga salvaje, cola agua y ascenso dragón.
Y nos interesa eso. Nos interesa permitirle a que todos los Pokémones que nosotros vayamos a instanciar de esta clase puedan nadar, puedan volar y puedan descargar electricidad. No, no nos interesa. Entonces, esto no está bien tampoco porque les estás dando a esta clase demasiadas cosas. Entonces, para evitar la reutilización de código, es que nosotros implementamos la herencia. La herencia nos permite a nosotros agarrar las propiedades de este, simplemente especificando el tipo de herencia que estamos trabajando, ¿ya? Una herencia simple donde, ok, todo lo que tenga la clase principal, yo la voy a crear en esta clase, pero esta clase va a tener su propia característica particular. Lo mismo esta otra, lo mismo esta otra. ¿Ya? Estoy utilizando esto. Pero no estamos en lo mismo, me van a decir ustedes, reutilizando. No, porque esto ya no forma parte de la definición de la clase nueva. Porque la clase nueva está heredando lo de la clase principal. O sea que nombre, armadura, punto y esto, ya no forma parte del código cuando nosotros vayamos a crear esta subclase. Porque lo único que le vamos a decir es que a la par del nombre de la clase, eléctrico, le vamos a decir heredad de Pokémon. Eso es lo único que le decimos. Heredad de Pokémon. Entonces, todas las propiedades de Pokémon van a ser de él también. Más las propiedades que yo le agregue. Entonces, lo único nuevo de esta clase sería esto. Lo único nuevo de la clase de agua sería esto. Lo mismo con la otra. ¿Ya? Entonces, una clase puede heredar todos los atributos y comportamientos de otra clase. Todos. Aunque yo puedo decidir qué atributos y qué comportamientos. Entonces, lo que hacemos con esto es agregar más datos y comportamiento a las clases especializadas, ¿ya? A partir de una más general. Y aquí es donde viene la parte de la jerarquía también. Ya, más adelante aquí hablamos de jerarquía de una superclase o clase padre y las subclases o clase hija. Las clases hija o las subclases son las que heredan de una superclase. Se supone que la superclase es la que contiene las características más generales. Las subclases tienen características más particulares. Aquí es donde yo les decía lo del caso de la clase persona. Persona es una clase general y de persona yo puedo crear una subclase que se llame estudiante, otra que se llame docente y otra que se llame trabajador administrativo. ¿Ya? Entonces regresémonos acá. ¿Qué pasa? Gracias a la herencia, si yo agrego una característica o una propiedad o un atributo a la clase principal, esa característica nueva también le heredan las subclases, ¿ya? De forma automática, yo no tengo que hacer nada ahí en especial, ellos le heredan de forma automática, ¿ya? La nueva característica que yo agregué allá en la general. Es un efecto en cascada. Polimorfismo. El polimorfismo les decía al inicio que es cuando nosotros queremos utilizar funciones o métodos, en este caso, métodos de diferentes formas en diferentes clases o en diferentes objetos, ¿ya? Entonces, el chiste es ocupar el mismo nombre de una función que nosotros definimos en la superclase, pero yo quiero que en eléctrico esa misma función haga algo diferente.